Vamos a tener entonces ahora el tiempo para la predicación. Y bueno, antes de empezar, entonces vamos a orar. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar vivos, con salud. Gracias, Padre, por tenernos por dignos de ser hijos tuyos y de escuchar tu palabra, de poder entenderla, gracias al Espíritu Santo. Padre, yo te ruego que hoy sigas hablando en nuestras vidas. Necesitamos cada día ser transformados mediante tu palabra. Y yo te ruego que hoy utilices la predicación para cambiarnos a todos un poco más cercano a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad de congregarnos, aunque sea de manera virtual. Y te ruego, Padre, para que pronto podamos estar juntos presencialmente, adorando de manera presencial como tú quieres, Señor. Gracias por tu palabra que siempre trae consuelo y confronta y nos anima en medio de cualquier circunstancia. Amén. Bueno, hermanos, hoy terminamos la historia de Gedeón, que es el juez con más capítulos de este libro. No es el que más, con más versículos. Sansón tiene más capítulos, pero Gedeón tiene más versículos. Así que es el que le dan como el lugar de preeminencia en el libro. Sin embargo, sabemos muy bien que casi todos los jueces que se van a ver aquí, ninguno realmente es el prototipo correcto de lo que se debiese ser. Así que hoy vamos a ver el capítulo 8 de Jueces. Y voy a leerlo primero, así que me acompañen en la lectura. Jueces, capítulo 8. Entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo: ¿qué yo he hecho ahora en comparación con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Zeeb. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con ustedes? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron cansados, pero continuando la persecución. Entonces Gedeón dijo a los hombres de Sucot: les ruego que den pan a la gente que me sigue porque están cansados, y estoy persiguiendo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Gedeón respondió: muy bien. Cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, trillaré las carnes de ustedes con espinos y cardos del desierto. De allí subió Gedeón a Peniel, y les habló de la misma manera. Y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jogbea y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió. Capturó a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Después Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida de Aeres y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Entonces Gedeón fue a los hombres de Sucot y les dijo: aquí están Seba y Salmuna, acerca de los cuales ustedes me injuriaron diciendo: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y cardos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Después dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué clase de hombres eran los que ustedes mataron en Tabor? Eran como tú, respondieron ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Eran mis hermanos, dijo él, hijos de mi madre. Vive el Señor que si los hubieran dejado con vida, yo no les quitaría la vida a ustedes. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos.
Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Zeba y Zalmuna dijeron: levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Zeba y a Zalmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban en el cuello. Los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Quisiera pedirles, Gedeón les dijo, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín, pues tenía zarcillos de oro porque eran ismaelitas. De cierto te lo daremos, dijeron ellos. Y tendieron un manto y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 siclos, 19.4 kilos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Pero Madián fue sometido delante de los israelitas, y ya no volvieron a levantar cabeza. Y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales, e hicieron a Baal Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. El título de la enseñanza hoy es Exhortación a conocer y no olvidar. Exhortación a conocer y no olvidar. Seguramente todos tenemos historias de éxito, de algún logro que hayamos tenido en nuestras vidas. No importa la edad. Y seguramente el recuerdo de ese logro les trae buenas sensaciones. Cuando yo estaba en quinto grado, yo tenía 10 años. Yo recuerdo muy bien que estaban tocando un tema de matemáticas. Y recuerdo que ese tema yo lo manejaba muy bien. El ejercicio lo dividieron en dos partes, para que no fuera tan pesado y entonces pudiesen también al mismo tiempo repasar y reforzar. A pesar de que yo entendí el tema, el primer ejercicio recuerdo muy bien que yo estudié. Yo practiqué, revisé y el día del examen lo hice. Y recuerdo que cuando me entregaron el ejercicio saqué 5. Y eso me emocionó, porque ese 5 para mí fue como que confirmación de que ya yo entendía. Yo sabía antes del ejercicio que yo entendía. Y el 5 ratificó mi confianza en que yo entendía. Al punto de que para el siguiente ejercicio, recuerdo claramente, es algo que no olvido, la tarde anterior, mi mamá me preguntó si yo había estudiado. Yo le dije, no, que ya yo repasé, que yo me sabía eso. Que yo había sacado 5, que eso era lo mismo de siempre. Y fue y salí a jugar. Al día siguiente, en el ejercicio, yo estaba tranquilo, sin miedo. Entregué primero el ejercicio, confiadísimo. Cuando me entregué en el ejercicio, fracasé y horrible. Quedé con una nota bajísima. Para mí fue un shock, porque yo sé que yo entendía el tema. Tanto fue el shock que yo le reclamé a la maestra, me acuerdo. Yo me paré y le dije, maestra, ¿cómo puede ser que yo sacara 2 si yo me sé ese tema? Y ella sabía que yo me lo sabía. Sin embargo, ella me demostró que en verdad había fallado. Tuve fallos en todas las preguntas y por eso fallé, fracasé. Y para mí eso fue un shock tan grande, porque eso me recordó de que no puedo nunca confiarme en mí. Pero el éxito de ese 5 que yo había obtenido
me hizo sentirme demasiado confiado al punto de sentir que ya no necesitaba más nada. Y bueno, el fracaso me hizo como que reaccionar y despertar de que no era así. Y esa es una de las partes negativas del éxito. Que el éxito, cuando no entendemos muy bien lo que está pasando y cómo sucede, nos nubla el entendimiento y quedamos cegados por la emoción, por la euforia de haber conseguido algo. Y por un momento nos sentimos autosuficientes y podemos caer en la trampa de sentirnos independientes. O sea, ya lo logré, ya lo hice. Y Gedeón no fue la excepción. Gedeón vivió eso. Y lamentablemente fue más allá de un 2. Fue un fracaso bastante notorio, que de hecho es hasta triste. Esperamos que lo que vamos a ver nos sirva de advertencia de parte de Dios a nosotros y que al finalizar podamos ser un poco más precavidos, aún en la obediencia, ser precavidos. Para entender lo que pasa en el 8, repasemos un momento lo que pasó en el capítulo 7. Ya en el capítulo 6, Gedeón al final termina confirmado con el Señor de que tiene que ir a la batalla. Y en el capítulo 7, ya él tiene el ejército, 32,000 hombres, y Dios lo reduce a 300 contra 135,000. 30,000 igual era poquito, pero ahora 300 versus 135,000 hombres, eso era nada. Antes de ir a la guerra, Gedeón recibe de parte de Dios una confirmación por un sueño de unos madianitas, donde vio que le dijo Gedeón no iba a destruir. Gedeón adora a Dios y Gedeón obedece a Dios, va a la guerra y logra la victoria. En medio de la guerra, los jefes del ejército de Madián huyen y Gedeón pide ayuda a la tribu de Efraín. La tribu de Efraín responde y captura a esos jefes de Madián. Y ahí termina el capítulo 7, con los de Efraín capturando a los jefes de Madián. O sea, en el capítulo 8, que ya leímos, en los primeros 3 versículos se ve entonces a la tribu de Efraín reclamándole a Gedeón que por qué no los llamó desde un inicio. ¿Por qué no fue Gedeón a llamarlos desde el inicio? Y Gedeón les muestra los hechos. Dice, pero ustedes capturaron a los reyes, yo no hice nada. Y eso calmó a la tribu de Efraín. Pero lo que realmente estaban buscando Efraín era ser reconocidos en el éxito. Ellos querían ser parte de la gloria de esa victoria. Ellos no querían quedarse al margen. La tribu de Efraín era una tribu fuerte, de las más fuertes militarmente en Israel. Entonces sentirse excluidos para ellos era como una deshonra. Si nosotros somos los fuertes, ¿cómo es posible que haya una victoria en Israel y Efraín no fue parte de esa victoria? Ellos realmente lo único que querían era su reconocimiento. De manera que la respuesta de Gedeón los calma, porque la respuesta de Gedeón le dice, ustedes capturaron a los reyes, yo no, ¿de qué me jacto yo? Ustedes hicieron algo grande. Lo que demuestra que lo único que querían ellos era algo para poder jactarse. Que llamaran a Efraín para la batalla era algo que parecía lógico. O sea, eran los fuertes. ¿Cómo no vas a llamar al equipo fuerte? A la tribu fuerte. Pero Dios no elige en base a lo que nuestros ojos les parece bueno o necesario. Dios elige en base a lo que Él quiere usar para su gloria, aunque a nosotros no nos parezca. Y por eso eligió a 300 hombres con cántaros en sus manos y antorchas, como para simplemente esos 300 hombres aniquilar a 120,000 hombres que estaban ahí, 122,000 hombres de la tribu de los madianitas. Ahora bien, la respuesta de Gedeón aquí también dice mucho. Fue diplomática, no fue mentira, pero demostró que le faltó valor y confianza en Dios. Porque ciertamente los de Efraín capturaron a los jefes de Madián, pero esa no era la respuesta que Gedeón tenía que dar. La pregunta que le hicieron los de Efraín fue, ¿por qué no nos llamaste antes? La respuesta no fue a la pregunta. Él fue diplomático, él fue una respuesta bonita. La respuesta a la pregunta era, porque Dios me dijo que me fuera con estos 300 hombres y ya. Por eso no los llamé, no los necesitaba. Eso obviamente hubiese herido el orgullo de los efraínitas y Gedeón tenía miedo. Sabía que los de Efraín eran fuertes. Entonces, nuestras palabras reflejan mucho lo que creemos y cómo nos sentimos, cómo estamos. Asegurémonos de conocer la verdad, actuar en base a ella, pero poder defenderla también cuando se nos pida razón.
Cuando nos pregunten, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué si vas a ese lugar? ¿Por qué no vas a este lugar? Que tu respuesta no sea una diplomática como la de Gedeón, sino que digas, no, porque Dios dijo que yo no lo hiciera. Porque Dios dijo que yo debía hacer esto. Con confianza, posiblemente no les guste la respuesta, pero eso no es lo que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca simplemente decir lo que Dios manda y por qué hacemos lo que hacemos. Gedeón no dijo la verdad, no respondió a su pregunta. Dios me dijo eso. El temor nos limita muchas veces en gran manera de responder la verdad. Pero mientras mejor la conozcamos, mientras más estemos seguros, mejor podremos hablar de la verdad. Y si no sabes por qué haces lo que haces, entonces es el momento perfecto para ir a la palabra, escudriñarla, preguntarte si lo que haces es bíblico y poder sustentarlo bíblicamente. Y si descubres que no es correcto, entonces dejar de hacerlo. En la siguiente sección ya se comienza a ver un poco más este Gedeón distinto a los dos capítulos que hemos visto en el 6 y el 7. Hay un remanente del ejército madianita que escapó. 15,000 hombres huyeron. Y Gedeón va a perseguirlos. Importante ver que los 300 hombres de Gedeón están vivos. No ha muerto ninguno. Y van y en la persecución se pasan por dos pueblos israelitas, Sucot y Peniel, y les pide ayudas. Estaban cansados. Ambos pueblos le niegan la ayuda porque ellos piensan, si Madián no ha sido derrotado, ellos son los que nos acababan los cultivos, yo te doy pan, posiblemente me quede sin más pan. Mejor asegúrate la victoria y luego que tú te la aseguras yo te doy, porque si tú no te la aseguras y te matan a ti y vienen y destruyen lo que tengo y quedo sin nada. Gedeón ya responde de una manera interesante, porque los amenaza diciendo que los va a hacer pagar cuando vuelva. Lo que ya demuestra un exceso de confianza y ya en él, ya no tanto en Dios. Porque Gedeón en esta acción militar en ningún momento muestra un temor ni va a consultar a Dios. Lo que hace inclusive es ir a establecer una estrategia militar diferente. Dice, vamos a atacarlo por el camino, pasamos de noche cuando están desprevenidos y lo atacamos. O sea, ya fue algo completamente de Gedeón, confiando en su propia fuerza. Y por eso es que tenemos que tener cuidado del éxito. El éxito en términos humanos nos ciega y nos puede hacer creer que fuimos nosotros los que hemos logrado. Por eso necesitamos recordarnos el Evangelio siempre. Porque aún en el éxito, en términos humanos, el Evangelio nos recuerda que somos débiles y cobardes y que el verdadero valiente es Dios. Y que incluso la valentía que en algún momento podamos reflejar es gracias a Dios. Nunca es algo que nace de nosotros. Tim Keller dijo, el éxito fácilmente puede hacernos olvidar la gracia de Dios, porque nuestros corazones están desesperados por creer que nosotros nos podemos salvar. En Jueces 7:15, cuando Gedeón recibe la confirmación de parte de Dios, va y adora. En Jueces 6, cuando se da cuenta que habla con Dios, él va y adora. En el capítulo 8, en ningún momento Gedeón adora a Dios. En ningún momento Gedeón consulta a Dios. Ya Gedeón se ha olvidado de Dios. Ahora el Gedeón es el gran líder militar que logró la tremenda victoria de los madianitas con sus 300 hombres y Dios no es necesario. Hermanos, Dios nos puede usar para sus propósitos y a veces sus propósitos van a darnos en algún momento, puede que algún tipo de reconocimiento entre los hombres. Pero aún así, hermanos, nunca la gloria se va a compartir. La gloria siempre es de Dios. No importa qué tan famosos seamos o no, la gloria siempre es de Dios. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. En la angustia es fácil clamar a Dios, pero en el éxito es fácil olvidarlo. No en vano el salmista se dice a sí mismo en el Salmo 123, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso lo escribe David
siendo ya rey. Y David fue un rey famosísimo. Inclusive, ya antes de ser rey como tal, se cantaba de él como superior a Saúl y su fama fue algo increíble. Y David sabía que él tenía que recordarse que era Dios quien le daba los beneficios, no él. Es normal querer sentirnos importantes. Nuestro corazón es engañoso y nos hace creer que debemos recibir gloria y alabanza. Nos gusta recibir gloria y alabanza y nos gusta dársela. Y por eso es que muchas veces elevamos a personas a niveles superiores del reconocimiento. Una cosa es reconocer lo que otra persona ha hecho para ti, gracias a Dios. Pero otra cosa es diferente subirlo a un pedestal donde casi que son inerrantes y perfectos. Y esto se puede ver en cualquier esfera: deporte, política, trabajo y hasta en la iglesia. Es común ver a personas que dicen ser siervos de Dios, pedir lujos y comodidades y los invitan a servir, a predicar, a cantar, inclusive hasta cobrar, algunos hacen. Y muchos esperan un reconocimiento de los hombres, como si fuese algo de ellos, el hecho de que hayan sido usados para la gloria de Dios, en algún caso. Algunos ni siquiera toleran que te refieras a ellos si no utilizas el título que supuestamente le precede: siervo, hermano, pastor, predicador, e incluso algunos usan profeta y apóstol y todas estas cosas. Como te refieras a ellos sin utilizar ese título, tú no eres digno de poder hablarle, casi como si fuese un rey. Y sienten de que son los hombres los que le deben dar pleitesía y honor como si fuesen reyes. Y eso demuestra que han olvidado quiénes son ellos y quién es Dios. Olvidar a Dios y quiénes somos nosotros nos lleva al orgullo y a no darle la gloria a Dios. Si olvidamos quiénes somos y quién es Dios, vamos a caer en el orgullo, en la trampa del orgullo, y no le vamos a dar la gloria a Dios, que fue exactamente lo que le pasó a Gedeón. El problema de tener una imagen, el problema también a veces no olvidar, a veces tener una imagen errada de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando no entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, también somos propensos a caer en ese error y caer en el orgullo. Por eso muchas veces, cuando no tenemos el entendimiento correcto, le hablamos a Dios de manera demandante, como si nosotros tuviéramos el poder para ordenarle a Dios que haga cosas. Yo te ordeno y yo decreto que tú, Dios, y hagas esto y no sé qué. Y tú sabes a quién le estás hablando. Tú sabes quién tú eres. Pero viene de un mal entendimiento de lo que dice la Biblia, de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Así que necesitamos conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, y necesitamos tenerlo eso siempre presente. Nunca olvidarlo en nuestras derrotas, pero también en nuestras victorias. Luego del 18 al 21, Gedeón vuelve de haber capturado a los reyes madianitas. Pero antes de hacer algo con ellos, él visita a Sucot y Peniel, ciudades israelitas, y hace como prometió: castiga a los de Sucot, y no solo a los de Peniel los castiga, sino que los mata a sus compatriotas. Gedeón no está actuando aquí porque quiere guardar el honor de Dios. Eso es pura ira y venganza personal. Eso es: no me ayudaste a mí, a Gedeón, al que venció al superejército madianita. Ahora toma tu merecido y recibe lo que te ganaste por haberme despreciado y menospreciado. Y eso también es un error, hermanos. A veces queremos enfocar la palabra solamente en nosotros. Y huye del lugar que te menosprecia, huye del lugar que no te trata como te mereces. Y tú eres un príncipe y tú no mereces tal cosa. Y si no te tratan así, sal de ahí porque tú no eres digno. Ellos no son dignos de ti. Nadie es digno de nosotros. Yo no soy digno de nadie tampoco. Pero cuando nos olvidamos de quién es Dios y andamos en la ilusión del orgullo, creemos que nos merecemos eso. Y nos sentimos ofendidos cuando no nos dan lo que creemos que merecemos, porque no recordamos o no sabemos que realmente no merecemos nada. Y esto es solamente una antesala de esa
devolución de Gedeón, es decir, ya no evolucionó a lo bueno, él llegó a la obediencia, en la victoria a los madianitas, pero ahora Gedeón va en picada bajando esa cima. Del 22 al 35, ya después que él hace lo que hizo con los israelitas, él derrota a los madianitas y los mata a los reyes, y ahora les dice los israelitas a él que quieren que él sea su rey, que gobierne sobre ellos. Cuidado de enfocarnos con los instrumentos y no en el director de la orquesta. ¿Qué sentido tendría al final de un concierto ir y agarrar un guitarrista que hizo tremendo toque y decirle a la guitarra: oye, guitarra, la botaste, fue tremendo concierto el que acabas de hacer? Ignoras al guitarrista por completo y felicitas a la guitarra porque es tremenda guitarra. No tendría ningún sentido, porque la guitarra sin el guitarrista no hace nada. Y no importa si la guitarra es fina, dale esa guitarra a alguien que no la sepa tocar y no va a servir para nada. Cuidado que la daña. La guitarra tiene valor por quien la toca. Entonces, aquí los israelitas están alabando al instrumento. Gedeón no fue más que un instrumento de Dios, pero fue Dios el que hizo la victoria. De hecho, se olvidaron de que en la primera parte de la victoria, cuando mueren los 120,000, ni siquiera casi que mataron a nadie. Prácticamente la palabra dice que ellos se confundieron y entre ellos mismos se estaban matando. Los israelitas bajaron con cántaros y con antorchas, y eso los confundió y ellos mismos empezaron a matarse. Prácticamente ellos vieron, y la palabra dice que Dios venció a los madianitas a los ojos de Gedeón. Es decir, Gedeón vio a Dios matando, es decir, al pasar eso, como Dios vencía al ejército madianita. No era él, y él lo vio, y los israelitas lo vieron, pero ya no les importa. Ahora ellos quieren que Gedeón sea su rey. Gedeón, Moisés, David, usted y yo somos simplemente esas guitarras en las manos de un buen músico, que si él no nos toca, no servimos de nada. Así que no tenía necesidad de pedirle a Gedeón, no tenía sentido. Pero eso revela, esa acción de los israelitas revela que todos necesitamos a un rey. Necesitamos a alguien que nos gobierne, que nos represente. Un rey representaba seguridad, estabilidad y dirección. Y pensaban que Gedeón podía hacer eso. La necesidad del rey era buena, total. Pero ellos tenían que mirar entonces al verdadero autor de la victoria y no al instrumento. Tenían que mirar al rey de reyes, al rey que les dio la victoria, al que hizo que se confundieran los madianitas con solo 300 hombres y que pudieran vencer al final a 135,000 hombres sin que ninguno de los 300 muriera. Eso no es normal. Hasta en una acción militar sumamente poderosa, siempre mueren algunos del ejército ganador. Aquí en la invasión, el ejército norteamericano era muchísimo más fuerte que el panameño. Y de igual manera murieron estadounidenses. Porque a pesar de nuestra suma debilidad, había acciones y se mataron a algunos soldados americanos. Pero en esta guerra de 300 versus 135,000, que 300 es menos que el 1% de eso, no muere ninguno. Eso no era normal, lo que debía ser motivo de alabanza a Dios, pero aún así fue lamentablemente motivo de orgullo. Imagínense si hubiesen ido 135,000, los 30,000 que tenían al principio. Aquí viene algo interesante, porque entonces Gedeón les dice: no, yo no voy a reinar sobre ustedes, que reine Dios sobre ustedes. Un buen líder siempre dirigirá la mirada de los demás a Dios y no sobre él. Un buen líder siempre dirigirá la mirada de los demás a Dios y no sobre él. Yo he escuchado y he sabido de pastores que básicamente no quieren que las personas cuestionen o estudien la palabra por su cuenta. Básicamente quieren ser ellos la fuente de verdad. Donde si quieres conocer algo, pregúntale a él, y si no le preguntas a él, no puedes saberlo, y si no le preguntas a él, no hay manera de saber qué es lo que es la verdad. Y yo eso lo he escuchado en vivo, eso no ni siquiera es que me lo han contado. También sé, pastor, que crean un sistema de dependencia donde te hacen creer de que si tú llegas en algún momento a irte de la congregación por cualquier motivo, no importa si te estás mudando o lo que sea, te hacen sentir de que te vas a perder, de que sin él no eres nada.
realmente no crean en la dependencia de Dios, sino de un sistema o de alguna persona. Y eso no es bíblico y no es correcto. Si hay algún tipo de liderazgo de ese tipo, eso es, si no es bíblico y no es de Dios, entonces es satánico, es diabólico, y por ende tenemos que huir de esos hombres. No escucharlos, evitarlos, y en la medida que Dios nos lo permita, alertar a aquellos que están siguiendo a esas personas. Si en verdad tenemos amor por esas personas, lo que vamos a hacer es alertarlos de lo que a lo que se están exponiendo, siendo conscientes de que algunos quieren estar ahí. 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Es decir, muchos están ahí porque quieren eso, quieren esa adoración al hombre, no quieren seguir a Dios. Por eso que muchos le van a decir, a mí no me importa lo que tú digas, yo quiero estar aquí. No quieren la sana doctrina. Pero nos toca solamente a poder advertirles del grave error y peligro que están enfrentándose bajo un liderazgo de ese tipo. Pero esto no solamente lo hacen los pastores y líderes. Esto nos puede pasar a cualquiera. Porque en algún momento nosotros, en cualquier faceta de nuestra vida, nos podemos volver en el punto de referencia de alguien más. Porque hemos podido compartirle el evangelio con ellos y en algún momento la persona han visto en nosotros algo que le hace sentir seguro, tranquilidad. Pero todos siempre debemos retirar la mirada de nosotros y poner un espejo que refleje a Dios, que refleje hacia arriba, hacia el cielo. No me mires a mí, mira a Dios. Porque lo que te digo y lo que sé no es gracias a mí, sino gracias a Dios. No necesitamos, no, aunque queremos, la atención siempre debe estar en los ojos de Dios. Y aquí viene la parte irónica. Porque eso que hizo Gedeón es lo que todo buen líder debe hacer. Sin embargo, Gedeón dijo lo correcto, pero no hizo lo correcto. No actuó en base a lo que creía o lo que dijo que creía. Solo de la boca para afuera. Si dijo, yo no voy a reinar, ni mi hijo, no. Dios. Y justo después hace lo opuesto. La teología es muy importante, pero si no la vivimos, es por gusto. Necesitamos la teología correcta, pero vivir la teología correcta también. Gedeón dijo que Dios los gobierne, pero justo después dice, pero me das algo de tu botín. ¿Por qué? ¿Qué derecho tenía Gedeón de pedir botín de ellos? Gedeón no era rey. Eso se le daba a los reyes. Que él pidiera botín era porque él se sentía que, al final del todo fui yo el que te ayudó, así que dame. Y él sabía que ellos lo querían, ya le habían pedido que fuera rey, y se aprovecha de eso. Ya viene demostrando que Gedeón está lleno de orgullo. Se venga de sus compatriotas, se venga de los reyes madianitas, simplemente porque mataron a su familia, no por deshonrar a Dios. Y ahora les pide que le dé parte del tesoro de ellos, cosa que él no tenía derecho. Solo un rey tiene derecho a eso. Y aunque él dice que no quiere ser rey, quiere los derechos del rey. Él se sentía importante, con el derecho de recibir honores. Pero bueno, ¿y ahora para qué Gedeón quería ese oro? Aparte de sentirse que tenía ese derecho, dice la palabra que él hace un efod. En el versículo 27 de Jueces 8, Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Bueno, antes de continuar, yo tengo que explicar qué es un efod, por si algo no lo sabe. Es una vestimenta sacerdotal. O sea, el sacerdote tenía una ropa particular que se ponía para servicio a Dios. Y ese efod se lo ponía al sumo sacerdote cuando entraba en la presencia de Dios. Tenía mucha simbología y mucho simbología de lo que Cristo se refiere. Si en algún momento estudiamos Éxodo, podemos verlo más y números también. Pero, importante saber que el efod tenía dos piedras, el Urim y el Tumim. Esas piedras eran utilizadas para conocer la voluntad de Dios. Algunos escritos israelitas dicen que era que se tiraban como si fuera cara y sello, y si caían las dos del mismo lado, de un lado era no, de otro lado era sí, y una sí y una no, era que no había decisión. Pero la Biblia no dice exactamente cómo se usaba. Eso queda en literatura aparte. Así que
No importa saber cómo se usaba, lo importante es que las piedras eran para conocer la voluntad de Dios. En Éxodo 28:30 se menciona un poco de eso. Ese efod no era para que todo israelita se lo pusiera. Ese efod era para el sumo sacerdote y que esa persona entrara en la presencia de Dios con eso. Tampoco era que el sumo sacerdote andaba en la calle con el efod. No, eso era en el momento preciso. Gedeón no era sumo sacerdote. Gedeón no estaba ni siquiera en el lugar donde estaba el efod, que ya existía. En Jueces lo vamos a ver después, que estaba en Silo. Gedeón está en Abiezer, en Manasés, lejos de ahí, y se hace un efod, sin ser sumo sacerdote. Y sabiendo que el efod se usaba para consultar la voluntad de Dios, Gedeón está diciendo, ya no tienes que ir a Silo, ven acá, yo también tengo un efod, tú también puedes consultar aquí a Dios. Al final es un efod, no te hizo un becerro, no te estoy haciendo un ídolo Baal, te estoy haciendo un efod. Esto es de lo que Dios dijo en su ley. No importa qué tan bueno parezca la intención de ayudar a otro, si lo que estás haciendo no es lo que Dios dijo, está mal. Solamente hay una manera de adorar a Dios y esa manera la determina Dios. Gedeón ahora se está igualando a Dios, está diciendo, yo te puedo decir también aquí cómo conocer su voluntad, pero lo está haciendo alejado de la palabra de Dios. Jamás vamos a poder conocer la voluntad de Dios alejados de lo que su palabra dice. Y el pecado es grande, porque no solo peca él. Dice, todo Israel se prostituyó allí. Y la palabra prostituir es fuerte, porque connota algo de intimidad. Está diciendo, ellos intimaron con alguien más que no era Dios. Y lo peor es que posiblemente algunos creían que lo estaban haciendo con Dios. Pero solo por hacerlo de una manera que Dios no quería, estaban prostituyéndose, estaban idolatrando y estaban pecando, alejándose de Dios. Y aún si el efod, no se sabe si Gedeón se lo puso o lo más lo tenía puesto, el punto es que hizo que el pueblo de Israel no fuera a Dios a consultar, sino que fuera a él. La manera de adorar a Dios es una. Esto no cambia por cultura. Esto no cambia que si denominación entre en iglesia, entre países. No importa si estamos en China, en el Medio Oriente, en Australia, en Estados Unidos, en Panamá. Es lo mismo. La cultura es irrelevante porque la palabra de Dios es universal. Y necesitamos asegurarnos que lo que estamos haciendo sea conforme a su palabra y no conforme a cómo yo me siento. O a la buena intención, si tal vez la tenía Gedeón, de, hey, para que no viajes, quédate aquí. No, las buenas intenciones no sirven si no se acoplan a lo que Dios dice. Y Gedeón no solo conforme con tener botín de ellos, hacerse el efod y ya decirse que podían venir acá a consultar a Dios, sino que siguió actuando como rey. Porque ahora dice que tuvo 70 hijos. El problema no son los hijos. Tú puedes tener 70 hijos siempre y cuando sea con tu esposa. Y es bueno. Sino que tuvo muchas mujeres. Lo dice así, literalmente. Versículo 30. Y tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos porque tuvo muchas mujeres. Sabemos que muchos reyes hicieron eso, pero Dios nunca aprueba eso. Desde el inicio, Génesis, Él dice, matrimonio es entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, pero también es no solamente importante saber que es de ambos sexos, un sexo hombre y sexo masculino y femenino, sino que es cantidad uno. Un hombre y una mujer, no más. Y Gedeón aquí se olvida, al punto de que con una ni se casa, porque son concubinas. Y hace y vive como si él fuera el rey. Ya Gedeón no va más a consultar a Dios, ya no le adora, ya no le importa, ya no tiene miedo. Ahora él vive como rey, se cegó por el éxito. Él obedeció, el éxito que obtuvo en su principio fue bueno, porque él obedeció y confió en Dios. Pero por eso necesitamos recordar aún en nuestra obediencia de que cuando obedecemos y Dios nos bendice, que es porque Dios lo hizo, si no nosotros no tuviéramos eso. Necesitamos ser proactivos en recordarnos quién es Dios en todo momento. Tan
tanto tenía el orgullo Gedeón que le pone a uno de sus hijos con una concubina, Abimelech. Abimelech significa mi padre es rey. O sea que cuando alguien viera a Abimelech sabía que mi padre es rey. O sea, Gedeón dijo, yo no quiero reinar, pero en su corazón él seguía reinando. Él dejó de someterse a Dios y decidió hacer lo que él quería y no lo que Dios quería de manera abierta. Le dije, a mí no me importa lo que Dios quiera, yo voy a hacer lo que yo quiero, ahora yo soy el rey. La batalla siempre va a estar entre hacer lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Muchas veces es más fácil hacer lo que queremos, parece más agradable y más sencillo, pero jamás vamos a poder agradar a Dios si no hacemos lo que Él quiere. Hace ya como 2 años, recuerdo una ocasión, estaba conversando con unos hermanos en una iglesia y ellos están hablando de otra iglesia que estaba teniendo una práctica que para ellos era mala. Y yo recuerdo que cuando yo llego, me incluyen en la conversación. O sea, yo no podía entrar, ellos me incluyeron. Cuando entendí lo que estaban hablando, me di cuenta que lo que estaban criticando en realidad era algo bueno, solo que sonaba escandaloso. A lo que yo les dije, bueno, la Biblia dice esto, esto y esto. Y me dicen, pero Zuleta, Nelson, pero es que tú no estás viendo cómo está la situación, que esto, que lo otro. Y comenzaron a sacar excusas. Ninguno sacó pasajes bíblicos como que lo interpreté mal, sino, pero es que mira, que la cosa no está fácil, que no sé qué. Y recuerdo que yo les dije, cuando ellos estaban diciendo que no era fácil, que no se podía hacer, que la situación y todo eso, le dije, pero bueno, si vamos a hacer lo que queremos y no lo que Dios dice, no somos en nada diferente al mundo, porque el mundo vive haciendo lo que le da la gana. Entonces, si no vamos a hacer lo que Dios dice, no nos engañemos más. Apaguemos la luz en la iglesia, cerremos la puerta y vámonos y vivamos como nos dé la gana. ¿Por qué vamos a engañarnos diciendo que vamos a servir a Dios si cuando Dios nos dice que hagamos algo, no lo vamos a hacer porque millones de excusas? Entonces, o agradamos a Dios aunque nos incomode, o no nos engañemos más y no hacemos el papel de nada y nos vamos y vivimos como nos dé la gana. Recuerdo que después de eso, uno de los que estaba en la conversación era un muchacho que tenía como 1 año está en la iglesia, él era nuevo creyente. Él me llama en la semana y me dice que se quedó pensando en eso y me dijo, eso sonó duro, pero es verdad. Y gracias a Dios, eso de lo que estábamos hablando, lo comenzó a aplicar en su vida. Y yo sé que era difícil, porque yo mismo pasé por esa situación en un momento, tener que entender que tenía que hacerlo y confiar en Dios en todas maneras. Y sé que no era sencillo, pero él comenzó a hacerlo y pudo ver la mano de Dios proveyéndole en todo momento. Y después pudo dar gracias a Dios aún en medio de todo. Y es que esa es la clave. Aunque sea difícil, Dios va a sostenernos si lo obedecemos. Durante todo ese tiempo de Gedeón, ya después de la victoria, Israel gozó de una aparente paz. Pero ya lo habíamos hablado antes, de que cuando ellos tenían esa paz, no era que realmente estaban adorando a Dios, sino que simplemente no había conflictos bélicos. Por eso que decía que la tierra descansó, no los israelitas, la tierra. Gedeón estaba vivo, los madianitas no volvieron a levantar cabeza, y fueron 40 años de ausencia de conflictos que vivieron los israelitas. La ausencia de conflictos no significa que estemos en paz con Dios. El aumento de riquezas no significa que estemos en paz con Dios. No había pelea, no había guerra. Gedeón tenía mucho dinero, tenía hijos, pero nada de eso significaba que él estaba en paz con Dios. La prosperidad no es sinónimo de bendición de Dios necesariamente. Eso no significa que si eres pobre eres bendito. La bendición de Dios es simplemente hacer lo que Dios dice. Si Él te bendice con riqueza, qué bien. Y si no te da y te permanecer en pobreza, ok. Pero el punto es que nunca midas la bendición de Dios por qué tanto o qué poco tienes, sino por qué tanto obedeces. El estándar siempre es la palabra de Dios. Si hacemos eso, estaremos en paz con Dios. Cuando Gedeón muere, ya los israelitas no hacen más papel. Ya no van a adorar el efod. Entonces ya para qué, vamos a ser honestos. Y fueron y abiertamente ya no adoraban al efod, sino que se hicieron un falso dios y adoraron a Baal Berit. Se hicieron un falso dios que se llamaba Baal Berit. Baal Berit significa Dios de pacto. O sea, qué grave ofensa. O sea, ellos que conocían al Dios de pactos,
que constantemente se presentaba como yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando estuvo en Egipto y en el camino, se lo recordaba constantemente para que supieran que Él era el Dios de pactos. Ahora ellos dicen, no, el Dios del pacto es este ídolo que acabamos de hacernos aquí de madera posiblemente. Olvidarnos de Dios es un problema grave. Nos distorsiona el entendimiento y comenzamos a obrar en independencia de Él. El problema es que cuando hacemos eso, no vamos a hacer nada bueno. Jesús dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Nada que le agrade a Dios. Es imposible. Deuteronomio 6, del 12 al 15 dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Dios sabe que somos olvidadizos, pero no es como excusa, sino que al contrario, es una razón para poder ser proactivos en no olvidar. Y en ese mismo capítulo, en los versículos anteriores, del 6 al 9, Dios les dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa repetición era necesaria. Los israelitas fallaron en hacerlo, se olvidaron de Dios y se fueron tras falsos dioses. Y hoy hemos fallado en hacerlo y nos hemos ido tras falsos dioses también. Porque olvidarse de Dios no es creer que Dios no existe. Olvidarse de Dios es actuar como si Él no existiese. El conocimiento de que existe lo tenemos todos, hasta los ateos. El problema es que vivimos como si no existiese. ¿Cuánto tiempo usamos para orar y leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo usa para leer la Biblia y orar en familia? ¿Cuánto tiempo dedica a hablar de lo que leyó? ¿Cuánto tiempo dedica a meditar en la palabra que leyó? No nos debe sorprender que estemos muchas veces como los israelitas, sabiendo que Dios existe, pero queriendo adorarlo a nuestra manera. O peor aún, ya ni siquiera adorándolo de nuestra manera, sino adorando a otro Dios. Haciéndonos como Gedeón, que dijo que no quería ser rey, pero en su corazón él era el rey. Diciendo de la boca, yo no mando, pero en el corazón él seguía mandando. El tiempo de los jueces fue caracterizado por un versículo, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. No andemos así, hermanos. Nuestro corazón es engañoso. Lo que a nosotros nos parezca bien, normalmente no va a ser lo correcto. Aunque nos sintamos bien, muchas veces vamos a estar haciendo lo malo. No vivamos como si no hubiese rey. Hay un rey. Tenemos un rey. Andemos de acuerdo a lo que ese rey dice. Cuando Gedeón se sometió a Dios, tuvo el favor de Dios. Mientras fue consciente de quién era, fue constante en adoración porque era consciente de que él no era nadie y necesitaba a Dios. Obedezcámoslo, pero tengamos cuidado también cuando obedecemos. Jamás creamos que cuando obedecemos y vemos el resultado de que es porque yo soy mejor, yo soy más santo, yo soy más espiritual. Jamás. Somos igual de pecadores que todos, simplemente es Dios bendiciendo nuestra obediencia. Dios nos bendice en obediencia, pero sin Dios jamás hubiésemos podido obedecer. Aunque usted obedezca, es gracias a Dios. Si Dios no interviene en su vida, usted no puede obedecer. Por eso que siempre la gloria es de Dios. El ser humano necesita vivir bajo un dominio de un rey, pero ya no hay que inventarlo, ya no hay que crearlo ni fabricarlo, no hay que hacer un esfuerzo, no hay que crear una estatua. El rey existe de antes de que nosotros y nos está llamando a que nos sometamos a su señorío. Cuando Jesús estuvo aquí lo anunció, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El reino de Dios, es decir, si hay un reino, hay un rey. Entra en ese reino. ¿Qué tengo que hacer para entrar a ese reino? Y dejar de vivir como los jueces,
como si no hubiese rey y cada uno haciendo lo que bien me parecía. Bueno, Jesús lo dijo, arrepentirse y creer en el Evangelio. Reconozco mi pecado, me alejo y creo que yo no puedo salvarme por mi propia cuenta y que solamente Jesús me puede salvar. Jesús es el sumo sacerdote que sí puede portar el efod, porque Él fue el que entró en la presencia del Padre para hacer el sacrificio perfecto. Él es quien nos revela la voluntad del Padre, el rey que se humilla para servir a su pueblo. En vez de pedirnos cosas como Gedeón, Él nos da, no solo cosas, nos da la vida eterna. Gedeón hizo que el pueblo se perdiera del camino. El verdadero rey nos hizo encontrar el camino, porque Él es el camino. Y nos dijo, este es el camino, no hay otro camino. Él nos hace que encontremos el camino al Padre, a la vida. Él no nos lleva a adorar mal, Él nos lleva a adorar como es, en espíritu y en verdad. Él no abusa de su poder. Él reina con amor, con autoridad, pero con amor. Los israelitas sabían que necesitaban un rey, nosotros también. Pero no busquemos más, ni rey ni libertador, ni en la iglesia, en algún hombre, o en la política, o en ningún lado. Tampoco en nosotros mismos. No crea que usted es el que puede decidir qué está bien y qué no. Sometámonos a Cristo. Solo así tendremos verdadera paz. Porque Jesús es nuestro Rey y Juez. Oremos. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Padre, este pasaje en verdad ha sido confrontador, porque normalmente en la historia de Gedeón se cuenta solamente lo chévere de los 300 hombres y cómo vencieron a los madianitas, y yo creo que muy poco se ve lo que pasa en el capítulo 8. Y el capítulo 8 es sin duda alguna una clara advertencia de que tenemos que tener cuidado, Padre, porque somos propensos a olvidarnos de que eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos da la victoria, eres tú quien nos salva. Padre, ayúdanos a entender correctamente quién eres y quiénes somos nosotros, pero no solo entenderlo, sino vivir de acuerdo a ello. Que no solo hagamos como Gedeón diciendo lo correcto, sino que hagamos lo contrario a Gedeón después, sino que vivamos de acuerdo a lo que creemos. Nuestro corazón desea honor, no desea que nadie lo gobierne, deseamos ser nosotros nuestros propios reyes. Pero Padre, ayúdanos a poder someternos y humillarnos delante de ti y reconocer tu señoría en nuestras vidas. Solo así podremos estar en verdadera paz. No importa si no hay abundancia económica o si la hay. No importa si hay las otras bendiciones materiales que Gedeón pudo tener. Que lo único que nos preocupe sea agradarte a ti, Padre. Si hay alguno aquí que todavía no ha entrado en tu reino a reconocerte como Rey, Padre, permítele que pueda hacer lo que Jesús nos mandó, a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Y si ya estamos en tu reino, pero nos hemos desviado y en vez de ir a Silo a buscar el efod real, estamos yendo a Manasés, permítenos dejar Manasés y volver a Silo, volver a ti, adorarte solo como tú quieres, de la manera que tú quieres. Gracias por amarnos y por tenernos paciencia y misericordia y por mostrar tu bondad a través de tu palabra. Y gracias por el Espíritu Santo que nos permite entenderla y vivirla. Amén.